Nuestro primer análisis del día, como suele ser habitual cada miércoles, lo hacemos con Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del fondo Alaja Inversiones. Araceli, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Eva. Bueno, llegamos a una jornada en la que parece venimos de esa resaca de relajación en las principales bolsas del mundo. Asia también cotiza esta mañana con ese optimismo a la espera de lo que diga la Reserva Federal en esta decisión que vamos a conocer ya con el mercado cerrado en Europa y que llega además en medio de esa acción concertada de los bancos centrales y de la crisis que parece un tanto frenada, ¿no? Aunque todavía quedan flecos de esa crisis del sector financiero. Centrándonos en la Reserva Federal, luego ya vamos a otros asuntos más particulares. ¿Qué esperas de Jerome Powell de la Reserva Federal en la jornada de hoy, Araceli? Bueno, yo creo que hoy Powell tiene que un poco cumplir el guión y cumplir el guión que le está marcando el mercado, ¿no? Seguir con su política monetaria de lucha contra la inflación. Esto es, pues tendría que subir, no ser tan agresivo por lo que está pasando en los bancos, en el sistema financiero y sobre todo en los bancos estadounidenses y, bueno, pues cumplir el guión de subida de 0,25 puntos básicos. Si no lo hiciera, yo creo que decepcionaría el mercado y nos daría un mensaje, al igual que ocurría, ¿no?, en los argumentos que con el Banco Central Europeo, nos daría un mensaje de más inestabilidad, de que el sistema financiero realmente o el sistema bancario estadounidense está en mayor riesgo y en mayor peligro, ¿no? Ya decíamos la semana pasada con el Banco Central Europeo que esperábamos los 50 puntos básicos por esta misma razón, ¿no? Yo creo que en este caso el Powell tiene más manga ancha, ¿no?, en esa política monetaria y no tiene por qué subir los 50 puntos básicos que se descontaban semanas anteriores, antes de que ocurriera todo el tema de los quiebras de los bancos regionales estadounidenses, y el dato de inflación también conocido la semana pasada le da un poco ese argumento para seguir subiendo tipos de interés, aunque en menor medida. O sea que yo espero que el Powell nos suba 0,25 los tipos de interés. No obstante, hay que estar atento al mensaje o a las declaraciones que dé, bueno, porque será preguntado y será foco de atención lo que está ocurriendo con los bancos regionales estadounidenses, y de alguna manera, bueno, pues vemos a ver cómo está focalizado en cuestión de restricción de compras en el mercado o restricción de balance la propia Reserva Federal, con lo cual el mensaje será importante. Creemos que el mensaje será menos agresivo que en comparecencias anteriores, en reuniones anteriores, y dejará un poco, al igual que el Banco Central Europeo, pues el esperar y ver, y el decir que, bueno, pues ayudará al sistema financiero, al sistema bancario, y que tienen medidas para ello, ¿no? Entonces, bueno, importante el mensaje, y de cuantía de subida de tipos 0,25 es lo que se espera para esta tarde-noche. Araceli, estabas apuntando el contexto, además de esas tensiones en torno al sector financiero. Hemos escuchado en las últimas horas a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, señalar cómo están preparados para adoptar más medidas en caso de ser necesarios, y llegados a este punto en el que los mercados parecen relajarse, en el que desde las altas instancias se garantiza ese colchón, esa liquidez para actuar y evitar poner esos diques a lo que podría ser un efecto contagio. ¿Tenemos que dar por hecho que ha terminado esta crisis financiera, o cómo dirías que es la situación en este punto y qué esperas en medio de estas actuaciones que parecen, ¿no?, una vuelta a ser un quantitative easing cuando íbamos marcha atrás? Sí, sí. Bueno, pues puede haber nuevas noticias, yo creo, sobre bancos regionales más que nada en Estados Unidos, ¿no? Lo que pone de manifiesto lo que está pasando principalmente es la regulación más laxa que existe en Estados Unidos frente a Europa.
Lo bueno, ¿no? Que es que las autoridades monetarias, a diferencia de la crisis del 2008, han actuado rápidamente y esa celeridad, bueno, pues da, bueno, pese a la incertidumbre inicial, pues más seguridad y más bueno, pues confianza al mercado de que todo esto no sería un contagio sistémico, ¿no? De la crisis del sistema financiero global. Puede aparecer nuevos casos en cuestión bueno, yo creo que en Estados Unidos, ¿no? En esos bancos regionales, esos bancos pequeños, pero bueno, tanto por parte de la Reserva Federal como por parte de los grandes bancos, ¿no? El First Republic Bank lo salvaron, entre comillas, los grandes bancos, ¿no? JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America se unieron para ello. Entonces, bueno, puede ocurrir que en esas medidas se impongan también con bancos pequeños, ¿no? Frente a los bancos grandes en Estados Unidos. En cuestión de bancos europeos, pues nos están repitiendo por activa y por pasiva que los bancos europeos tienen otra regulación, una regulación más estricta, tienen unos ratios de liquidez, de solvencia y de capital más exigentes y por lo tanto están mejor preparados ante distintas contingencias que puedan ocurrir o salida de depósitos. El caso de Credit Suisse ha sido un caso muy especial. Credit Suisse ya venía bueno, arrastrando una situación inviable años atrás, con bueno, pues, distintas ampliaciones de capital y distintos procesos de reestructuración que no llegaban a buen puerto, y creo que bueno, pues, es una situación distinta a la que está en Europa, la que puedes tener en Estados Unidos, ¿no? Lo cual, bueno, pues en Estados Unidos podemos ver nuevas casos de bancos regionales por esa falta de regulación o esa regulación más laxa. La rapidez de la solución yo creo que estará ahí y lo han demostrado en los distintos casos que se han producido, y en Europa la situación creo que es completamente distinta y bueno, pues también tendría celeridad las autoridades monetarias europeas si surgiera algún tema, algún banco aquí que también pudiera estar en mala situación, pero bueno, yo estaría más tranquila en banca europea que en banca estadounidense, claro. Araceli, antes de... Bueno, quería continuar haciéndome eco de las declaraciones de Joachim Nagel del Bundesbank, que ha defendido ese movimiento de encarecimiento de esa subida de tipos para hacer frente a la inflación, porque asegura que esos responsables de los tipos tienen que ser tenaces en la eurozona para hacer frente a esa inflación que sigue disparada. En esos mensajes, y cuando apenas ha pasado una semana desde que finalmente el BCE y Trichet, frente a las dudas que se despertaban en el mercado, optaba por esa subida de 50 puntos básicos, y con lo que estamos viendo, aunque bueno, y todos esos mensajes de defensa de la solidez del sistema bancario en la eurozona, ¿crees en este momento que fue acertada esa subida de 50 puntos básicos, y hacia dónde crees que va a caminar la institución? Yo creo que sí, o sea, realmente la reunión de la semana pasada del Banco Central Europeo y la respuesta, ¿no?, también que tuvo ante las rueda de prensa y las declaraciones, creo que por una vez sí que fue acertada, ¿no? Creo que el Banco Central Europeo tenía que subir esos 50 puntos básicos para seguir, bueno, pues primero con la credibilidad que nos está radiando desde enero de esa agresividad para la lucha contra la inflación de 50 puntos básicos, que lo tenía más que, entre comillas, decidido, ¿no? Y lo estaba diciendo al mercado, vamos a subir 50, pues hubiera sido un desastre si no lo hubiera subido. Y por otro lado, la templanza o la firme decisión o declaraciones que tuvieron en cuanto a si podría surgir algún tema, alguna dificultad en el sistema financiero, que tendrían otros instrumentos de cara a solucionar esas contingencias. Y por otro lado,
el no decantarse o no dejar claro si en las futuras reuniones habría esa agresividad que nos estuvo comentando las reuniones pasadas, ¿no? De 50 puntos básicos o va a ser 25. No se decantó por ningún lado, con lo cual, bueno, pues eso imprimió tranquilidad a los mercados y creo que en ese sentido también tiene que actuar o ir la reunión de hoy de la Reserva Federal, ¿no? También hay que tener en cuenta que lo que ha ocurrido con el sistema bancario, con estas quiebras de estos bancos y lo que ha sucedido en Europa con la quiebra de Credit Suisse y ese descuento, ¿no? del 100% en sus bonos COCO o convertibles, pues sí que tendrá efecto también de manera restrictiva en la política monetaria, ya que restringirá el crédito, ¿no? de la economía. Entonces, actuará de alguna manera también de potenciación de la política monetaria restrictiva, todo lo que ha pasado actualmente. Con lo cual, bueno, pues creo que sí que el Banco Central Europeo tuvo una decisión acertada la semana pasada y veremos esta semana a ver qué nos cuenta Powell. No obstante, se ha trasladado también a la economía esa preocupación por el crecimiento, ¿no? Y ahí también lo vemos reflejado, aunque estuvimos muy concentrados en el sistema financiero, sistema bancario, cómo caía realmente a plomo todo el sector. También caía a plomo el sector energético, por ejemplo, ¿no? Con esa caída también del precio del crudo, descontando una recesión en mercados, recesión inminente por todo lo que estaba pasando en el contexto en el que estábamos viviendo, ¿no? Entonces, también un sector muy perjudicado que tengamos en cuenta es el sector energético las semanas pasadas. Pues muchísimas gracias, como siempre, Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos y asesora del Fondo Araja Inversiones. Ha sido un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias a vosotros.